Muchas gracias por la invitación. A nombre de nuestro director general, el licenciado Adelfo Regino, pues quiero agradecer al Congreso de la Ciudad de México, en particular al diputado Héctor Díaz Polanco, que fue mi profesor, y pues a los pueblos y barrios originarios y residentes de aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este momento histórico, porque justamente estamos en una coyuntura, lo hablaban en la ceremonia de apertura, una coyuntura que es como marcar un cambio en el rumbo de la historia. Con estos hechos, esta ceremonia solemne del próximo día jueves, donde se van a inscribir en letras de oro el nombre de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios indígenas y afromexicanos, y con la presentación que el presidente de la República hizo el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión para un fortalecimiento del reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos, estamos marcando un cambio importante en la historia, un cambio que no había sucedido en las otras etapas de transformación que había tenido nuestro país, y que ahora es un momento privilegiado que nos toca vivir y en el que nos toca participar. Sin duda, cualquier gobierno de izquierda, un gobierno de izquierda, va a perseguir dos valores fundamentales: el de la justicia y el de la igualdad. Cualquier proyecto de izquierda, y el nuestro no es la excepción, justamente ha identificado las grandes injusticias que ha habido en nuestro país a lo largo de la historia y en el México reciente, y está haciéndose cargo de ellas. Y sin duda, en nuestro país, la injusticia fundamental, la injusticia madre del resto de las injusticias, y que se va concatenando con grandes problemas de nuestra sociedad, como es la desigualdad, la pobreza, la corrupción, es justamente el hecho de la conquista, el hecho de la invasión a los territorios de nuestro país. Continúa siendo un hecho que marca mucha de la realidad histórica de la desigualdad, de la injusticia, que se sigue reproduciendo de generación en generación, y que no nos ha permitido alcanzar ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad entre los mexicanos. El proceso de colonización y conquista hispana a los pueblos originarios de nuestro territorio, y el proceso de esclavitud de mujeres y hombres traídos de África para mantener los privilegios de las élites europeas que construyeron lo que al paso del tiempo se convirtió en nuestro país, es y sigue siendo la herida madre o la injusticia madre de las que vivimos en este país. Si bien muchos consideran que este hecho es un hecho del pasado, un hecho enterrado en la historia, carente de relevancia en la actualidad, en realidad el tufo colonial sigue definiendo las relaciones sociales, económicas y políticas que se viven hoy día en nuestro país. Cuando llegaron los primeros colonizadores, los primeros visitantes europeos, pues se trataba de mercaderes que estaban explorando rutas comerciales, se trataba de negociantes que estaban buscando la riqueza, no se trataba para nada de civilizadores que estaban buscando propagar valores o religión por el mundo. Sin embargo, estos mercaderes pronto se dieron cuenta que lo que hoy son las Américas ofrecían altas posibilidades para hacerse de inmensas riquezas, siguiendo estrategias de engaño, abuso, robo y esclavización. Se dieron cuenta de que si ocupaban todo su poder de fuerza y de engaño, además de otras circunstancias históricas que jugaron a su favor, podrían someter y despojar a tribus pacíficas y a pueblos basados en civilizaciones con definiciones éticas
y cosmogónicas muy distintas a las europeas. Sin embargo, el sometimiento y el despojo no fue lo peor. Lo peor fue la justificación que penetró profundamente en la conciencia de las generaciones por venir. Porque cuando estos saqueadores sintieron la culpa y el asco por sus hechos abominables, inadmisibles incluso para la moral de la época, porque a veces dicen que en la época se justificaba, tuvieron que crear un mito, una justificación para sus actos condenables, consistente en afirmar que ellos eran superiores y que tenían una misión histórica de civilizar y evangelizar a los dueños y poseedores originales de todo cuanto había en las tierras conquistadas. En realidad, este hecho histórico creo que es la base del racismo contemporáneo, de la discriminación que han sufrido después muchos pueblos del mundo. Esos hechos parecen estar lejos de nuestra realidad contemporánea. Sin embargo, como decía, en el México de hoy seguimos padeciendo élites que han normalizado sus privilegios económicos, sociales, y siguen creyendo que son dueños de todo, que son los más aptos para gobernar, simplemente basados en la creencia de que sus nombres, su fisonomía, sus valores y sus costumbres son superiores a los de los pueblos originarios de este país. Ni siquiera los héroes que consumaron la independencia, que consumaron el movimiento de reforma o de la revolución, pudieron romper con este aplastante mito de la superioridad. Las heroicas generaciones, porque hay que reconocerlas así, que encabezaron estas gestas, impulsaron grandes transformaciones, sí, sin duda, eso es lo que tenemos hoy como país. Sin embargo, mantuvieron esta base equivocada de suponer que había culturas superiores e inferiores. Es por ello que sus esfuerzos siguieron encaminados a convertir al pueblo a veces en demócrata, a veces en liberal, en nacionalista, en un pueblo educado, más recientemente en un pueblo competitivo. A la fecha, no hemos podido abandonar esta pulsión de convertir a los pueblos de México en algo que no son. Y me temo que esa idea obsesiva por resolver lo que en algunos momentos se ha llamado el problema indígena esconde el miedo de muchos mexicanos de darnos cuenta que no somos y nunca seremos ni Europa Central ni los Estados Unidos. Frente al enorme peso histórico de este proceso que no solo definió estructuras sociales y económicas, sino también subjetividades, nuestra manera de pensar y de entender la realidad, es que nuestro gobierno, el que encabeza el presidente López Obrador, que es un gran conocedor de la historia, ha demostrado que las ideas de superioridad de las élites mexicanas son terriblemente falsas, que cuando se invierte en el pueblo, en su creatividad y en su laboriosidad, el país crece y prospera, que lo que se desacelera es la violencia y no la economía, que el poder sentirnos orgullosos y prósperos nos puede hacer más justos y menos depredadores de nuestro medio ambiente, de nuestras tierras, nuestros territorios. Por eso, una vez que el pueblo de México se ha demostrado a sí mismo que no necesita de élites corruptas para salir adelante, vamos a cerrar esta primera etapa de la Cuarta Transformación con un broche de oro. Por un lado, el Congreso de la Ciudad de México va a reivindicar nuestros orígenes, dando lugar con letras de oro a los pueblos originarios y afrodescendientes de México, no solo a los de la historia, a los del pasado, sino a los presentes, los que están aquí, los verdaderos constructores de este gran país. Y además, el Gobierno de México, el Gobierno de la República, ha presentado, como ya lo indicaba, una iniciativa de reforma constitucional el día 5 de febrero y que está ahora en manos del Congreso de la Unión y que entrará seguramente en debate, al que debemos estar todos atentos. Esta iniciativa de reforma constitucional va a devolver a los pueblos indígenas la capacidad para decidir sobre su presente y sobre su futuro. Cuando se apruebe esta reforma, porque estamos seguros que se va a aprobar, vamos a cerrar cualquier espacio para que la Constitución se siga interpretando bajo premisas discriminatorias o racistas,
bajo la falsa creencia que las políticas del Estado deben llegar de arriba y desde lejos, y se abre una etapa en que los pueblos y las comunidades van a seguir, como ya lo venimos haciendo, diseñando sus propias acciones de gobierno y bienestar, y que en justicia estas acciones irán acompañadas de presupuesto público, porque es un dinero que también es de los pueblos. Esto va a permitir financiar otro tipo de bienestar, otra lógica de desarrollo. Con este cambio sustantivo en la Constitución se consagrará la política que ya venimos implementando desde el Gobierno de México, la de poner en manos de quienes habitan los territorios mejor conservados de este país, los que conservan mejor sus recursos naturales, la capacidad de protegerlos, de preservarlos y desarrollarlos conforme a sus culturas de respeto a tierras, aguas y bosques. Se reconoce su capacidad de incidir en los servicios de educación y de salud, se reconoce la medicina tradicional mexicana, por supuesto. Además que se abre, digamos, o se fortalece la posibilidad de que estos pueblos elijan a sus autoridades propias conforme a sus definiciones de participación y democracia, las que han venido desarrollando históricamente. Los pueblos tendrán reconocida la capacidad de definir cuáles conductas son permitidas y cuáles son prohibidas dentro de su propia organización comunitaria, independientemente de cómo las definan los códigos y las leyes del país. Esto, además, les va a permitir juzgar y resolver sus conflictos y organizarse para garantizar su seguridad. Todo esto, obviamente, en coordinación con las instituciones del Estado mexicano y respetando los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Por fin, nuestro país, con esta reforma, con este cambio de perspectiva, con este reconocimiento en las principales instituciones del Estado mexicano, va a dejar atrás la ilusión del país unitario, del país subdesarrollado, del país que persigue la zanahoria del primer mundo, y entrará al concierto de las naciones como lo que es: un país rico, fuerte, diverso, plural, basado en el reconocimiento pleno de quienes han estado históricamente y siguen estando aquí para construir la grandeza nacional. Muchas gracias.